Próximo 25 de octubre, dentro de muy pocos días, hay elecciones presidenciales en Argentina, en su país. Y la presidencia se la disputan realmente Daniel Scioli, el candidato del kirchnerismo, el candidato oficialista, y Mauricio Macri, que es el principal candidato de la oposición. ¿Qué es mejor para Argentina? Despertar de esta pesadilla y empezar a ser un país, eso sería seguramente lo mejor para la Argentina. Digo, la pesadilla de estos últimos 20 o 25 años en que hemos dejado de tener un proyecto de país justamente, y lo que hay son sectores que intentan sacar tajaditas, conservar cierto poder y muy poco más que eso. Estas elecciones yo creo que son de las más tristes de la historia, de una historia de elecciones tristes que ha habido en la Argentina. En la medida en que son dos candidatos y el tercero, Sergio Massa, muy parecidos entre sí, sociológicamente son casi iguales, hijos de papá que no sabían muy bien qué hacer con sus vidas, se dedicaban a distintas ramas del deporte hasta que alguien los convenció de que la política podía ser interesante y se lanzaron a ella sin un programa, sin una convicción, sin principios, no porque pensaran que tenían algo que decir que podría ayudar a construir un país, sino porque, qué sé yo, estaban aburridos o tenían ambiciones insatisfechas o vaya a saber, tampoco ahí vale la pena hacer psicologismo. Lo cierto es que con programas cambiantes y confusos se lanzaron, y como hay una especie de vacío político fuerte en la Argentina, bueno, ocuparon ese lugar. Pero realmente yo no había visto, estuve hace unos pocos días en Buenos Aires, no había visto hasta ahora elecciones que despertaran tan poco entusiasmo como esta especie de fantochada en que en cualquier caso lo que va a pasar va a ser un poco más de lo mismo, con un poco menos de altisonancia, de gritos y de cosas por el estilo. Pero en cuanto al proyecto socioeconómico de injusticia social, de desigualdad, de exclusión, de extranjerización de la economía, de concentración de la economía, de, insisto una vez más, falta de proyecto, de sentarse a discutir cómo podemos hacer para hacer un país con el país que tenemos, en todo eso los dos son muy parecidos. ¿Cuál es el legado de Cristina Fernández, la presidenta? Todo esto, quiero decir, haber desperdiciado 10 años de una prosperidad como no ha habido en mucho tiempo, gracias a los precios de las materias primas, y como probablemente no vaya a volver a ver, para, siempre con un discurso altisonante de redistribución de la riqueza y de refundación de ciertas cosas, no haber hecho prácticamente nada. Si uno compara las cifras duras de la economía y de la sociedad argentinas, las cifras de eso, de distribución de la riqueza, de pobreza, de concentración de la economía y demás, con las de 2 o 3 años antes de la crisis, verá que no ha cambiado prácticamente nada. Y eso, insisto, en una situación que era la más favorable de todas, porque había dinero, porque había predisposición social para buscar un cambio, y sin embargo no se hizo prácticamente nada en lo estructural, en lo serio.